Me llamo Sergio, topógrafo del Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco. En 2019 me asignaron un trabajo que nadie quería, levantar coordenadas en el Panteón Viejo para regularizar las fosas antiguas. No era de noche, pero el panteón tiene una luz que parece absorber el día. El portón de herrería chirriaba con un sonido largo, como si pidiera que no lo molestaran. Llevaba mi GPS, una cinta, un cuaderno en bolsa de plástico y un termo de café rancio. Entré solo porque el velador, don Lucho, andaba repartiendo recibos en la oficina municipal. Me dijo que si acababa antes de las 6, mejor. En ese cementerio la gente prefería guardar silencio incluso cuando estaba viva. La parte más antigua quedaba al fondo, detrás de una capilla de ladrillo ahumado. Ahí las lápidas tienen nombres borrados por la cal y fechas cortadas como uñas. Colonias de hormigas cruzaban por encima de las losas. El pasto nacía donde menos debía y el aire olía a tierra húmeda y agua de jícara abandonada. Empecé por el cuadro central. Marcaba puntos, tomaba lecturas, anotaba. Cada tanto sonaban los lazos de las coronas golpeando mármol. Nada anormal. El ruido del periférico llegaba como un rumor de mar. A las 4:20 el viento cambió. No sé explicarlo de otra forma. Antes corría de poniente a oriente, movía las copas de los eucaliptos hacia las tumbas más nuevas. De pronto empezó a soplar a la inversa. Se me enfrió el sudor de la nuca. Entonces escuché el llanto. No un grito ni una queja borracha, no un maullido. Un llanto de mujer, contenido y parejo, como el de alguien que ha llorado tanto que ya aprendió a respirar mientras tiembla. Me detuve con la cinta extendida entre las manos. El panteón, acostumbrado a los murmullos, guardó silencio para escucharla. Miré alrededor. No había nadie entre las callejuelas. Ninguna sombra cruzó. Caminé hacia donde me parecía que venía el sonido, el cuadro de las tumbas más viejas, el que no aparece en el plano nuevo. El llanto no se acercaba ni se iba, como si estuviera clavado en un punto. Al doblar una esquina vi algo que no encajaba. Un arreglo de flores de plástico se agitaba sobre una tumba de cemento rajado. No era un movimiento de viento parejo. Se movían como si dedos invisibles fueran acomodándolas con cuidado, pegándolas a la foto ovalada que estaba en la cabecera. A cada sacudida, el llanto hacía un pequeño nudo y seguía. Me acerqué con el corazón golpeando el chaleco. La foto era de 1958. Isabel Magdalena R., decía la placa. Sonrisa rígida, peinado alto, sombra de ojos al estilo de la época. En la esquina inferior derecha, un fotógrafo de estudio estampó su firma con tinta. Las flores, moradas con polvo, se inclinaban hacia el retrato. Las toqué para comprobar que no hubiera un alambre roto o una rama prendida por debajo. Estaban sueltas. Cuando retiré la mano, el llanto subió un tono, como si hubiera molestado. Traté de explicar. Las ráfagas a veces forman remolinos entre muros y capillas. El aire puede empujar de forma rara. La acústica de un camposanto es impredecible. Todo eso lo pensé para no salir corriendo. Me quedé inmóvil, con los oídos abiertos, y sentí una vibración muy leve bajo la suela. Como si la tierra adentro se acomodara. No quise asomarme a la grieta de la lápida, pero lo hice. Había tierra apisonada y unos pedazos de papel encerado. Entre el polvo quedaban fibras de una cinta negra deshecha. El llanto no salía de la grieta. No salía de ningún lado. Era un sonido que no proyectaba sombra. Aún así, cada vez que pasaba la mirada por el óvalo de la foto, las flores se mecían hacia ella como si buscaran consuelo. Saqué el cuaderno y anoté la ubicación exacta. No sé por qué lo hice. Tal vez quería encerrar el fenómeno en números para que dejara de ser un fantasma. Latitud, longitud, altitud, hora. Movimiento anómalo de ofrenda, escribí. Bajo eso, marqué con lápiz la palabra llanto. Me dio vergüenza, como si alguien me viera ponerlo. Seguí trabajando para no quedarme parado a esperar lo siguiente. El llanto iba y venía con la brisa nueva. Cada medición me acercaba de nuevo a la tumba de Isabel. En una de esas vueltas encontré el florero de alambre caído detrás de la lápida.
Tenía dentro un papelito doblado en 4, tan apretado que parecía piedra. Lo desdoblé con cuidado. Era un recorte viejo de periódico. Una nota breve: mujer desaparecida en julio de 1958. Última vez vista a la salida de la fábrica textil. Deja marido y una niña de meses. No había foto. El papel olía a ropero húmedo. Volví a mirar la placa. 1958, fecha de muerte, agosto del mismo año. Pensé en lo obvio. No la encontraron y la dieron por muerta. O la encontraron después. En un pueblo nadie se pierde del todo. Al pie de la foto estaban grabadas 2 palabras: perdónanos, Isa. No te amamos, no descansa. Perdónanos. El llanto se convirtió en una respiración ronca por unos segundos. Y luego, silencio. Las flores dejaron de menearse, quedándose un poco torcidas, apuntando al óvalo como agujas de brújula sin norte. En ese hueco de silencio escuché algo que me avergüenza escribir, pero fue real. Escuché el clic de una lengua contra el paladar, como cuando una madre calla a un bebé. Fue nítido y seco. Me alejé unos metros. Empecé a cerrar el trabajo con las lecturas mínimas para no regresar al día siguiente. A las 5:10 el sol bajó detrás de la capilla y el panteón se puso del color del plomo. Don Lucho llegó a esa hora con su paso arrastrado, un manojo de llaves que parecían pesas y el olor a tabaco en la chamarra. ¿Todo bien?, preguntó sin detenerse. Le dije que sí. Quise contarle y no pude. Me dio pena que pensara que me había sugestionado. Él siguió hacia la caseta. Lo vi empujar su radio para encenderlo y después me gritó que si quería un café. Le dije que no. Quería terminar y largarme. A las 5:20, mientras marcaba el último punto junto a un mausoleo con puerta de metal, se oyó un golpecito. Uno solo. Venía de la zona de Isabel. No era piedra ni rama. Era como un dedo sobre madera. Me obligué a no voltear. Terminé la anotación con letra temblorosa. El golpecito se repitió. 2, 3 veces, espaciado. La misma cadencia de la lengua hace unos minutos. Pensé en la niña que había dejado aquella mujer en 1958 y en quienes escribieron perdónanos. Pensé en alguien que lloraba todos los días en ese punto y había aprendido a hacerlo sin sonido, salvo por los golpes mínimos que ahora nadie oía. Cerré el cuaderno. Fui hacia la tumba con paso medido. Toqué las flores. Frías. El aire había regresado a su rumbo normal. Metí el recorte de periódico en la bolsa, no sé por qué, y acomodé el florero en su sitio. Puse una piedra para que no cayera. Me quité la gorra en un gesto que no me conocía. No recé. Dije en voz baja, apenas audible, que terminaría pronto y que no volvería a mover nada. No esperaba respuesta. No la hubo. El panteón siguió siendo panteón. Entregué el plano final esa misma tarde. Quise adjuntar la nota del fenómeno, pero la borré antes de imprimir. En su lugar escribí irregularidades menores y marqué con un círculo pequeño el cuadro de Isabel. Dormí mal. Soñé con un pasillo de fábrica y una fila de máquinas que cantaban. Desperté con la certeza absurda de que alguien me pedía que volviera. Al día siguiente pasé a dejar el plano firmado. Me topé con don Lucho afuera de la oficina. Se sorprendió de verme temprano. Le pregunté si conocía a la familia de Isabel Magdalena R. Me miró de reojo, como si sopesara si yo era merecedor de esa respuesta. La tumba esa nunca se hunde, dijo. Cuando luz se encharca todo menos ese cuadro. Y sí, a veces se escucha llorar. A mí no me asusta. Es como cuando a uno le duele un hueso que nunca sanó bien. Ahí está el dolor, no más. Le agradecí y me fui. No entré al panteón ese día. Ni el siguiente. Una semana después, en una tienda de abarrotes, vi colgado un aviso plastificado con recortes de notas viejas de la región. Entre ellas estaba la misma noticia de 1958, esta vez con una foto tomada de perfil. No era el retrato de la lápida. Era la misma mujer,
pero con el cabello recogido y la mirada hacia la puerta, como si en el momento del retrato alguien hubiera pasado. Sentí que me faltaba aire. El llanto que escuché en el panteón tenía esa misma atención puesta en la salida, no en quien la miraba. Guardé el recorte que había tomado. Lo doblé mejor. Desde entonces lo llevo en el bolsillo interno de la mochila de trabajo. No pienso en amuletos ni promesas. Lo llevo porque a veces, cuando el viento cambia de dirección en un lugar que no debería, necesito recordar que hay dolores que siguen midiendo su terreno aunque ya no estén en el mapa. Y que a veces, por simple decencia, uno no debe mover las flores. No he vuelto al Panteón Viejo. Cada que paso por la barda, bajo la velocidad y miro la capilla ahumada. En tardes de calor, los lazos de las coronas suenan contra el mármol con un golpecito breve y seco. Y aunque no hay nadie, me parece ver flores moradas inclinándose hacia un óvalo gastado, como si buscaran amparo en una mirada que ya no está. Acelero. En el espejo retrovisor, el portón de herrería parece cerrar la boca para guardar un secreto que no me corresponde. Y el viento, por un instante, vuelve a soplar al revés. Noche sin rostro. No tengo problemas con los panteones. Aprendí a caminar entre tumbas desde que ayudaba a mi papá a cargar bultos de cal en entierros pobres. La tierra es tierra, viva o removida, y si uno aprende a leerla sabe cuando se hunde, cuando resuena hueca, cuando guarda humedad. Por eso acepté el trabajo en el Panteón Municipal de San Miguel Totolapan, Guerrero, a mediados de 2011. Entraba al anochecer, hacía rondines hasta el amanecer y anotaba en una libreta cualquier cosa que pudiera convertirse en pleito al día siguiente: perros que escarbaban, borrachos que brincaban la barda, candados forzados, flores tiradas. Era un oficio de paciencia y de oído. La primera noche de agosto la recuerdo por el olor a tierra recién abierta. No había servicio desde hacía 3 días, pero el aire venía cargado de esa humedad tibia que se queda debajo de las losas. El panteón es un rectángulo irregular, cercado con tabiques mal fundidos, con la capilla al centro y un pasillo de grava que cruje con cada paso. A las 11 hice el primer recorrido. Pasé por el lado de los niños, seguí por el corredor de los albañiles muertos en obra y me detuve frente a una tumba que siempre suelta calor más allá del sol. El mármol lechoso estaba tibio. Pegué la palma, conté 10 segundos y apunté en la libreta. Era un registro inútil pero me daba control. Fue al volver por el lado de las cruces oxidadas cuando vi al hombre del sombrero. Venía paralelo a mí, a una distancia fija, como si la barda lo guiara. Sombrero ancho de palma oscura, chamarra sin brillo, pasos lentos que no levantaban grava. Lo vi claramente, pero allá dentro no hay lámparas, solo mi linterna. Alcé el haz y lo sostuve en su rostro. La luz no rebotó. Se detuvo a 3 tumbas de distancia. No tenía rasgos, no porque estuviera a oscuras, sino porque la luz se hundía en su cara, como si fuera un hueco que la tragaba. Apagué la linterna un instante, pensando en la fatiga de ojos. Cuando la encendí, ya no estaba. Esa madrugada los perros no cruzaron el pasillo. Había 2 callejeros flacos que siempre venían a dormir pegados a la reja de la capilla. Se quedaron del lado de afuera lloriqueando, como si hubiera un hilo invisible atravesándoles el hocico. A las 3 sonaron 2 golpes despacio en alguna parte de la barda, no martillazos, no piedras, golpes huecos con el puño. Fui hasta el fondo. No había nadie. Anoté la hora, los golpes, la dirección del viento. Lo hice sin intención de demostrarle nada a nadie, solo para demostrarme que yo estaba ahí, despierto, con nombres para cada cosa. La siguiente noche preparé el rondín con más método. Llevé polvo de cal en una bolsa, para marcar mis huellas y ver por la mañana si alguien había pasado. Tiré líneas finísimas sobre el pasillo de grava, interrumpidas apenas por los clavos de la rueda de mi linterna. A medianoche volví a encontrarme con el hombre del sombrero. Esta vez estaba de pie frente a la tumba que suelta calor. No se movía. La postura era la misma con la que uno espera que acaben de rezar para tocar el mármol. Yo escuchaba mis propios pasos y un ruido ajeno, como de hojas secas arrastradas por la manga de un abrigo.
Levanté la linterna y otra vez la luz se perdió en la sombra de su cara. No me habló. No hizo ademán. Cuando bajé el haz, ya estaba a mi izquierda, a la misma distancia. No caminó, solo estaba en otro sitio. Hice un esfuerzo por decir algo. Me salió una voz que no reconocí, ronca por el polvo. Dije que no podía estar ahí a esas horas. La palabra hora se quedó suspendida en el aire como un hilo fino que se rompe despacio. El hombre se volvió hacia la reja de la capilla. La campana oxidada dio un repique seco sin viento ni manos. Yo sentí que el panteón entero respiraba, lento, igual que cuando te apoyas en el pecho de alguien dormido. La madrugada se fue como se van los dolores que no muestras. Al amanecer revisé las líneas de calorías. Mis huellas estaban partidas por otras más pequeñas, como si alguien de zapato delgado hubiera caminado exactamente sobre mis pasos, acomodándose a mi longitud, copiando mi peso. Lo curioso era que esas huellas no apisonaban la grava, solo interrumpían la cal, como si la cal se hubiera levantado sola en el aire para dejarles un espacio. El tercer turno quise creer que era cansancio. Preparé café fuerte, limpié la linterna y revisé los candados. Para entonces ya le había comentado al encargado que alguien entraba de madrugada. Me dijo que cerrara bien y que dejara de escribir fantasmas en la libreta. No le insistí. A la 1 me senté en la banca junto a la capilla. Noté algo nuevo, junto a la puerta, sobre el piso, había semicirculares de polvo, perfectos, como si un ala de sombrero se hubiera posado ahí y levantado. Me agaché. Olía a humo frío y a copal viejo. El olor no es superstición, uno lo reconoce como se reconoce el diésel o el drenaje. Es un olor de velorio gastado. A las 2:17, la hora que anoté, la tumba tibia estaba caliente de veras. Puse la palma, se me marcó la vena. El mármol vibraba levemente, igual que un refrigerador cuando trabaja forzado. El hombre del sombrero estaba a 6 metros, inmóvil, con el ala apuntando hacia mí. El aire estaba quieto pero el ala ondulaba como si hiciera viento adentro. Me equivoqué y dije en voz alta que no lo iba a seguir. No suelo hablar solo. No hay caso. Sin embargo, la palabra seguir me salió como un hilo de saliva y me arrastró. Caminé detrás. Tomamos la hilera de los albañiles muertos. Él pasó por entre dos tumbas tan juntas que nadie cabe. Pasó. Yo bordé. Él se detuvo frente a la barra. La miró como si escuchara en la otra cara. Yo oí nada. Él alzó la mano, no para tocar sino para mostrar la palma, era negra de polvo, no de tierra, como de hollín viejo pegado en capas. Con esa mano indicó la parte baja de la barra. Ahí, entre dos tabiques mal firmados, se veía un hueco. Adentro había un sombrero de palma oscuro, doblado como animal muerto. No metí la mano. No soy valiente ni tonto. Me quedé viendo y sentí que la espalda se me quedaba húmeda. Cuando volví la mirada, el hombre ya estaba del otro lado del panteón, imposible por la distancia. Mi linterna parpadeó. Anoté otra vez la hora porque las manos necesitan algo que hacer. La 4ª madrugada me tocó lluvia. Los pasillos se volvieron barro y el panteón olía a cal disuelta. Llevé bolsas grandes para cubrir las tumbas sin losa. A las 3:10, los perros que a veces ladran a la sombra se pegaron a mí como si yo fuera barda. El hombre del sombrero no caminó, lo encontré sin buscarlo. Estaba debajo de un árbol de guamúchil. El agua le resbalaba por el ala pero no caía de su ropa. Era como si la lluvia lo atravesara sin mojarlo. Me atreví a encenderle un fósforo para comprobar que la llama daba luz donde su cara debía estar. El fósforo no ardió naranja, ardió apagado, como si la misma sombra se lo bebiera. Lo tiré. El sonido de la gota en el lodo fue más fuerte que mi respiración. Entonces escuché mi nombre dicho como lo decía mi abuela cuando me llamaba de lejos, con un cantito que sube la última sílaba. Lo escuché claro, no adentro de la cabeza. Volteé. No había nadie. Cuando miré de nuevo al hombre, su ala de sombrero se sacudía igualito que cuando uno exprime una jerga. Nada lo empapaba. Yo sí temblaba. No dejé el trabajo por miedo, sino por una suma de cosas pequeñas que te sacan de sitio.
La libreta empezó a llenarse de anotaciones que, puestas una junto a otra, parecían el guión de alguien más: golpes huecos, campanas sin viento, huellas que no pesan, olor a copal sin humo. Y una lista exacta de horas que se repetían como si alguien las hubiera programado. A veces, a la misma hora, los telefonazos de la caseta no marcaban entrante, pero la campana hacía un tintineo corto, como cuando un insecto choca contra el metal. El encargado me dijo que a lo mejor escuchaba el tren. Aquí no pasa tren. La última noche, la quinta, dejé preparada la renuncia en la mochila. A las 2:30 la tumba tibia ardía. No es metáfora. No quemaba como plancha, pero del mármol subía un vapor que empañaba el vidrio de mi linterna. Me acerqué sin tocarla. El hombre del sombrero estaba detrás de mí. No lo vi llegar. Lo supe porque el aire se cerró, como cuando cierras una puerta y cambias el peso de la casa. Di un paso para no darle la espalda. No vi su cara. Vi la sombra de la ala proyectada al revés, hacia el foco de mi linterna, como si la luz la atrajera. Sentí que si me asomaba dentro de esa sombra vería algo que no podría desver. Entonces, con una calma que no me pertenece, le dije que allí no podía quedarse, que ese campo tenía horarios. No lo dije por valiente. Lo dije por oficio. La sombra se arrugó como cuando apagas un fuego con tapa. En la cal del suelo, la que yo mismo había tirado, empezaron a aparecer círculos concéntricos, uno dentro de otro, perfectos, como si alguien pusiera y quitara el sombrero una y otra vez. Se detuvieron en el número 7. El olor a copal creció hasta que me lloraron los ojos. Parpadeé fuerte. Al abrirlos, la capilla estaba a oscuras, pero la campana se movía apenas, nada más lo necesario para que el badajo rozara el borde. Un sonido chico, obstinado. Quise correr. No corrí. Di 3 pasos, contados. El hombre ya no estaba. Al amanecer firmé mi salida. Nadie me preguntó razones. Me fui con la libreta en la mochila y un sombrero de palma claro en la cabeza, de esos que venden en el tianguis sin misterio. No he vuelto a usarlo de noche. Lo que no cuento a menudo es lo que me encontré al llegar a casa. En la suela derecha de mis botas había cal pegada formando un arco perfecto, más ancho en un lado, más angosto en el otro, exactamente la forma de un ala de sombrero. No tenía sentido. No pisé nada que pudiera dibujar eso. Cambié de botas. Lavé el piso. A la semana siguiente, al poner la mano sobre la baranda del balcón, sentí el mismo tibio que apunto en mi libreta cuando una lápida respira. No tengo explicación. Solo sé leer la tierra, y la tierra, cuando quiere, te devuelve la mirada. No puedo probar lo que digo. No quiero. Lo único que conservo es la costumbre de anotar la hora cuando el silencio pesa distinto. A veces, a las 2:17, el departamento huele a copal viejo, muy apenas, lo suficiente para recordarme que hay cosas que se pasean donde uno cree que nada se pasea. Si por la ventana veo una sombra con ala, no la sigo. Dejo que pase. La ciudad, como el panteón, respira. Y hay noches en que esa respiración no tiene rostro. Flores para nadie. Tenía 39 años cuando empecé a hacer turnos en el Panteón Municipal de Saltillo, en 2001. Me tocaban las madrugadas porque era cuando menos visitas había, cuando los perros de las colonias vecinas se volvían un solo coro y la tierra olía a hierro mojado. Entraba a las 11 con mi termo de café, una radio vieja que solo pescaba AM y la libreta de partes. Caminaba el primer recorrido con la lámpara en mano, revisando candados, veladoras consumidas a medias, floreros con agua verde. El oficio te enseña a leer el campo santo como un mecánico lee un motor, donde cruje la grava, que madera se hincha con el sereno, que lápida se aflojó por la raíz de un pirul. Aquella noche de enero el frío encajaba en los nudillos. Había lloviznado de tarde y el piso guardaba una película resbalosa. Al pasar por el cuadro antiguo, donde los apellidos se repiten y las fechas se amontonan desde los 40, vi un ramo de cempasúchil nuevo en una tumba que no recibía visitas desde hacía años. Lo supe porque en mi libreta apuntaba, por pura manía,
¿Quién venía y a qué? Nadie. Tomé el ramo, lo olí, estaba fresco. No había huellas alrededor. Solo mi propia bota marcando la tierra blanda. Lo dejé donde estaba, pensando en algún familiar discreto. A medianoche la radio lanzó un chasquido y se llenó de estática como si alguien rozara el dial. Le di un golpe con los nudillos y siguió el partido viejo que repetían cada noche. En la caseta prendí el calentador de resistencia, me hice a la mesa y llené el parte diario. Cuando salí de nuevo, la niebla se había metido entre las hileras como un animal silencioso. La lámpara recortaba triángulos de luz que parecían tragados por los cipreses. No soy de asustarme, pero el panteón enseña a respetar los huecos. No saludas a la nada, no respondes si te hablan por el nombre desde un sitio donde no hay nadie. Así nos lo dijeron los mayores. En el cuadro antiguo escuché el plástico de un florero arrugarse, como si unas manos pequeñas lo apretaran. Me acerqué. El ramo de cempasúchil ya no estaba en la tumba donde lo había visto. La base tenía el círculo de humedad y un rastro de pétalos y polvo amarillo que se perdía hacia el costado de una hilera. Seguí el rastro con la lámpara pegada al suelo y llegué a una lápida rota, inclinada hacia una esquina, comida por la hierba. No tenía florero. Entre las grietas asomaban hormigas. El nombre estaba incompleto, como si lo hubieran lijado, solo una C y el año 1978. Al pie de la piedra, los cempasúchiles habían sido acomodados con cuidado, como hacen las manos que saben dónde poner lo último. Sentí el impulso tonto de decir gracias, de dejar por escrito que el ramo había sido movido por alguien, aunque no hubiera nadie. No lo hice. Me incliné, arranqué la maleza en mechones y descubrí que la lápida tenía otra placa de metal clavada al suelo, oxidada, con 2 orificios. Se leía Infante. Me palpitó la sien. En el panteón hay tumbas que dejaron de existir para los vivos, para las listas, para las cobranzas. Pero el sitio, aunque se olvide, registra. Tomé la libreta e hice una marca, C, 1978, C9 a cuadro antiguo, sin floreros. Volví a la caseta con las manos aún húmedas por la hierba. A la 1:10 la radio se volvió muda. Silencio en seco, como si alguien hubiera arrancado la voz al aparato. Después la estática volvió, pero no en ráfagas, sino como susurro sostenido. Desde la puerta de la caseta vi moverse algo entre las hileras, la sombra compacta de un cuerpo pequeño. Caminaba pegada a los mármoles, con una prisa contenida. El impulso de gritar alto se me atoró en la garganta. Aferré la lámpara, salí y la seguí. La sombra se detenía ante cada tumba para mirar, o para esperar, no lo sé, hasta que llegó a la lápida rota. Allí se quedó un momento y luego se deslizó hacia la capilla vieja, la que ya no se usa porque se humedece por dentro y huele a yeso rancio. Al entrar a la capilla sentí el cambio de aire. El frío se volvía de piedra. Las bancas tenían una capa de polvo que el sereno pegaba como azúcar glas. En el altar, la imagen tenía una grieta en el cuello. En el suelo, junto a la primera banca, había una tarjeta de plástico dura, de esas que usan en florerías, con un alambre corto. Tenía escrita una palabra con pluma, Clara. No sé por qué supe que no era nombre de señora. Lo guardé en la bolsa del pecho. Iba a salir cuando escuché el ruido de monedas contra piedra, como si se cayeran de una mano. Me asomé por la puerta y vi otra vez la sombra, ahora parada junto a la entrada del osario comunitario. Abrí el candado del osario y el olor me golpeó de frente, un olor que no es podrido ni dulce, sino antiguo, calcáreo, como una caja que no se abre desde hace décadas. Dentro, cajas de madera apiladas con fechas escritas a lápiz graso. Sobre una de las cajas había un frasco de vidrio sin tapa, con agua turbia y 3 pétalos naranja flotando. No había esa clase de frascos en el panteón. Alguien lo había traído y lo había dejado allí, donde nadie ve. Revisé las etiquetas con la lámpara, 1962, 1971, 1978. El año se repitió 3 veces. En una caja pequeña, con una letra apretada, decía CH y la palabra AINF abajo. El lápiz, borroso, había dejado un halo de grafito. No toqué nada.
Cerré y volví a poner el candado con manos temblorosas, como si tuviera fiebre. A las 2 pasadas empecé otra ronda. El viento había cambiado de dirección y traía el paso regular de la avenida atrás del muro. En el cuadro antiguo, junto a la lápida rota, había huellas pequeñas de zapatos sin dibujo, como los de escuela. No tenían agua ni lodo, pero habían aplastado el polvillo fino que dejan los cipreses. El rastro avanzaba hacia la salida lateral, esa que nadie usa porque el portón se atascó hace años. Seguí las huellas hasta el portón. Allí se detenían. No subían a la banqueta, no se iban a la calle. Quedaban frente a la lámina verde, quietas. Estuve parado un minuto con el corazón en la lengua. Pensé en ir a los libros viejos de archivos que guardaba el administrador en un mueble herrumbroso. Crucé la oficina, saqué el cuaderno encuadernado en cartón de los 70 y busqué los dedos llenos de polvo. El índice no servía, había nombres con tachones y abonos escritos al margen con tinta morada. Se aparecían 4 claras. 2 eran adultas. Una era Carmen, con mala letra. La otra, Clara H. 1978. Cuadro C9A. Sin perpetuidad. Traslado pendiente. La anotación era de 1985. Ningún traslado. La página siguiente tenía un recibo grampado con el papel vuelto mantequilla, Flores Día de Muertos, anónimo, cuadro antiguo. Alguien había pagado flores para una tumba que ya no figuraba. Regresé a la lápida con una pala chica y una bolsa de plástico. No es mi trabajo limpiar tumbas olvidadas, pero hay cosas que uno hace porque si no, no duerme. Arranqué la maleza que la sofocaba. Debajo, la piedra dejaba ver más letras que el tiempo había mordido, Clara Hernández. Las manos me ardían por el frío. Me sangró una uña. Puse la bolsa sobre la tierra, fui a la bodega y saqué un florero usado, lo lavé en el grifo que apenas da chorros y lo sequé con una franela. En la entrada del panteón, en el puesto de veladoras, quedaba un manojo de gladiolas que el vendedor había dejado para el día siguiente. Tomé 3, dejé el dinero en su caja de lata y regresé a la lápida. Clavé el florero en la tierra y acomodé las gladiolas. La radio, a lo lejos, volvió a la vida con una canción de bolero que nadie pidió. Mientras me enderezaba sentí una corriente de aire que me pasó por la nuca, no helada, sino tibia, como si alguien se hubiera acercado demasiado y hubiera respirado cerca. No volteé. El panteón te enseña a no regalar la mirada. Los perros, en la colonia, se callaron de golpe. El silencio pesado se deshizo como un telón. No hubo voces, no hubo nada más extraordinario que el olor de las flores recién puestas en medio del aire viejo. Me quedé un momento con las manos en los bolsillos, mirando el nombre completo. No recé. No sé rezar bien. Solo dije en voz baja que la iba a apuntar, que la dejaría en la libreta como quien hace un registro que repara una esquina del mundo. El resto del turno transcurrió sin sobresaltos. La radio siguió su murmullo, los perros retomaron su rutina, el sereno pintó los mármoles. Antes de salir, ya con el cielo lavándose de azul, fui a la capilla y dejé la tarjeta de plástico con el alambre, la que decía Clara, clavada en un hueco de la madera. La grieta en el cuello de la imagen parecía menos profunda, o quizá la luz hacía otra cosa. Volví varias noches a acomodar flores en esa tumba, al principio por superstición, luego por costumbre. No siempre veía señales, pero el ramo nunca amanecía volcado, ni el florero vacío. El portón lateral dejó de crujir cuando pasaba, y en la caseta no volvió la estática a la misma hora. Cuando terminé de trabajar ahí, por un cambio de puesto, pasé una última vez en bicicleta. La lápida seguía rota, pero el nombre resistía mejor de lo que recordaba. Un niño de la colonia corría por fuera del muro y un perro lo seguía. Dejé un manojo de claveles y me sentí ridículo y tranquilo a la vez. A veces pienso que nadie nos pide gran cosa. Solo que no borremos por completo a los que ya no figuran. Y si pienso en esa noche, en el rastro de pétalos, en las huellas sin nodo deteniéndose ante un portón que no daba a ninguna parte, no la cuento para espantar, la cuento para recordar que el miedo más hondo no viene de lo imposible, sino de lo que dejamos de mirar. Que a veces el silencio solo quiere que alguien ponga flores donde ya nadie pasa lista.
Y que, si te toca, lo hagas sin esperar nada, con las manos ardiendo por el frío y el nombre completo al fin sobre la piedra. Silbo negro. No sé en qué momento el panteón dejó de ser un lugar y se volvió un hábito. Empecé a ir por trabajo, ayudante de albañil, encargarme de aplanados en nichos, de recomponer cruces flojas, de limpiar lápidas para los que pagaban mantenimiento. Era 2011, un verano con lluvias tercas. El cerro ordeñaba nubes al atardecer y el viento traía ese olor a barro que se pega en la garganta. Con el tiempo, aprendí a moverme como los cuidadores viejos, paso corto, mirada atenta para no pisar hundimientos frescos, oído entrenado para diferenciar el chillido de un grillo del roce seco de una rama. Uno cree que el miedo se cura con costumbre. No. Se afina. Aquella tarde íbamos dos, yo y Julián, el velador. Tenía una linterna que fallaba cuando más se necesitaba y una radio que solo pescaba estaciones evangélicas. Le gustaba silbar. Lo hacía como si masticara el aire. Mientras poníamos mosaico en la tumba angosta de un tal Ignacio R., Julián soltó un silbido largo y agudo que se derramó entre las cruces. Había escuchado esa travesura de niño, llamas el eco y te respondes a ti mismo. A veces responde la loma, a veces el muro perimetral. A veces, algo más cercano. Yo terminé de asentar una pieza y, sin pensarlo, le contesté con otro silbido, más breve. Fue reflejo, una tontería para matar el tedio. El sonido se fue, chocó con los cipreses del lado norte y volvió, desgastado. Me reí por lo bajo. Entonces escuchamos la tercera nota. No venía del cerro ni del muro. Venía desde detrás de la lápida contra la que yo estaba arrodillado. No dije nada. Julián apagó la radio. Se oyó el chisporroteo de una vela vieja que alguien había dejado para el Día de las Madres, ya consumida hasta la base metálica. Silbé de nuevo, más bajo, probando. La respuesta llegó igual, pegada a mi oreja, como si el mármol tuviera una boca. Ese primer instante no fue de espanto, fue de desconcierto práctico. Me levanté, revisé. La lápida de Ignacio tenía una fisura diagonal, una vena del mármol que los años abrieron en pelo. Era estrecha como para dejar pasar aire si el viento se entercaba. Apoyé la palma, la piedra guardaba el calor del día. Si había brisa, no se sentía. Julián tosió, sacó la linterna, apuntó a la grieta. No entraba luz. Silbé, ahora con la boca cerrada apenas. Otra vez la réplica, muy cerca, idéntica, como si me copiara el pulso. Terminar era urgente. Mortero, nivel, piezas. El sol bajó y la sombra del ciprés se alargó hasta toparnos. En los panteones el ocaso es más rápido, no es que el sol caiga antes, es que se te vacía la cabeza con la oscuridad y cada cosa empieza a pesar distinto. A las 7 nos quedaba limpiar. Julián, por costumbre, se fue a cerrar el portón chico. Me quedé recogiéndome las manos con un trapo cuando el silbido regresó, sin mi invitación. 2 notas, sube y baja. Lo sentí en la nuca. Me di vuelta en seco. No había nadie, por supuesto. Miré la fecha, Ignacio R., 1978-2009. En la parte inferior, un óvalo con su foto, descolorida, camisa blanca, mirada torcida por el brillo. Lo que vi después me heló más que el sonido. El óvalo tenía vaho, una nubecita de aliento empañando el plástico por dentro, como si alguien soplara desde el retrato. No corrí porque mis piernas no obedecieron. Solo me fui hacia atrás, paso a paso, sin quitar la vista del óvalo. El empañado se contrajo hasta desaparecer, dejando la imagen limpia. Silbé sin querer, un impulso bobo del cuerpo que busca que lo reconozcan. Respondieron. Pero ahora el silbo no era idéntico, traía un temblor, una raspadura, como si la nota se hubiera raspado con tierra. Julián tardó. Cuando volvió, le conté sin detalles. Asintió, como quien escucha una dirección. Sacó cigarro. No lo encendió. Dijo, hay tumbas que respiran. Lo dijo así, plano. No quise preguntas.
Cargamos el cubo, guardamos las herramientas. Afuera, los perros esperaban el hueso que a veces les tirábamos. Esa noche, al regresar a casa, me llevé el panteón a los dientes. Cada vez que tragaba saliva sentía gránulos como si hubiera mascado arena. Los días pasaron con más trabajo. Evité ese pasillo. Cuando me tocó volver, quise que fuese de día. Era un lunes y amaneció con neblina baja. El mármol se humedece con esa bruma y huele a baño recién trapeado. Llevaba un cepillo de alambre para sacar el verdín de las letras. Al acercarme, noté dos cosas: la fisura parecía más abierta y el óvalo de la foto estaba ligeramente ladeado, como si lo hubieran tocado. Metí la uña en la unión del óvalo con la piedra. Estaba firme. Empecé a cepillar el apellido. El ruido del alambre contra el mármol tapó todo. Cuando paré para sacudir el polvo, el silbo me agujereó el oído. Esta vez no respondí. Me quedé quieto, respirando por la boca, como cuando buscas no hacer ruido con la nariz. El silbo se repitió. No era un juego. Era un llamado sin prisa. Me acordé de los veladores viejos, de historias que se dicen en voz baja para que no se rompan. Hay tumbas que no aceptan silencio. Lo aprendí ahí, con el cepillo en la mano y la certeza de que no estaba solo aunque estuviera en medio de una plancha de concreto. Busqué una explicación mecánica: viento canalizado por la fisura, una botella oculta, algún hueco que hiciera de flauta. Apoyé la oreja en la piedra. El mármol no estaba frío. Tras él, algo vibraba con cada nota, algo pequeño, quizá un hilo, un despojo de flores, una cinta plástica. Abrí un poco la fisura con la espátula. Salió un soplo, tibio, con olor a humedad vieja. Cerré los ojos y, sin querer, silbé. La respuesta me rozó el pómulo. Decidí dejar esa tumba para el final. Trabajé a ritmo idiota, sin mirar el reloj, con la radio prendida en corridos para ocupar el aire. A mediodía, el sol apretó. La idea tonta de comer ahí, como muchas veces, se me descompuso en el estómago. Fui al baño del cuartito, me lavé la cara. En el espejo, por un instante, juraría que el aleteo de una sombra me cruzó detrás. Afuera, los perros dormían a la sombra del osario. Todo era normal salvo por la punzada de que la normalidad no alcanzaba a esa tumba. A las 5, cuando recogía, vi al muchacho. Parado en el pasillo, a 3 tumbas de Ignacio, manos metidas en la sudadera, la capucha puesta a pesar del calor. Miraba hacia el suelo. Me acerqué por si necesitaba ayuda. No levantó la cara. Tenía tenis embarrados de barro seco. Le dije: ya vamos a cerrar. Apenas movió la cabeza. Al dar otro paso, el olor me pegó, tierra mojada encajada en ropa vieja, ese olor de panteón que uno ya no huele hasta que lo trae otro. Pasé de largo. No quise molestar. Cuando volteé desde el portón, el pasillo estaba vacío. Esa noche soñé con la fisura. No con la tumba entera, solo con la línea abierta y del otro lado una cavidad de la que salía, más que un silbo, una respiración larga. Me desperté con la boca seca y el recuerdo intacto. Fui al trabajo antes que Julián. Llevaba la intención absurda de sellar la grieta. Mortero fino, espátula, nivel. El panteón a las 6 de la mañana es otro país, fresco, azul. Los nombres se ven más nítidos. Las aves hacen un ruido que parece cuchicheo. Llegué a Ignacio. Toqué la piedra. Era fría de nuevo. El óvalo estaba centrado como siempre. Me agaché. Preparé la mezcla. Cuando aproximé la espátula, el silbo sonó desde adentro, cortito, como un no. Me detuve, el brazo suspendido. No sé por qué, pero hablé, sin alzar la voz: no vengo a molestarte. Fue la única frase que dije y me supo amarga. Me quedé así, torpe, pidiendo permiso a una piedra. El silbo no volvió. Apliqué la mezcla, la alisé con cuidado, cubrí la fisura. Me sentí ridículo y a la vez aliviado, como quien tapa un agujero por donde se cuela el frío. Volví a mediodía. La mezcla había prendido. Pasé los dedos, sólida. Por primera vez en días, pensé que ya.
¿Qué era eso? Que todo cabe en la física si le buscas un lado. Me guardé la espátula. Me di la media vuelta. Entonces sonó. Largo, desde el interior sellado, y al final, una nota rota, como si la garganta que lo hacía se hubiera raspado contra piedra. No me quedé a comprobar nada. Caminé sin correr, con la disciplina de las retiradas. Afuera, un camión pitó en la calle y el sonido me devolvió a la ciudad. En la noche, el silbo se me metió a la casa por huecos que no sabía que existían, el marco de la ventana, la rendija bajo la puerta, la memoria. No dormí. Al amanecer regresé, terco, buscando una prueba de que todo era mi cabeza. Julián me esperaba en el portón. Antes de que hablara, dijo, no tapes lo que no te pidió. Y me dio la espátula, limpia. Desde entonces trabajo sin silbar. No porque tema que me contesten, sino porque ya aprendí a oír aunque me calle. A veces, en tardes con viento que no es viento, al pasar por ese pasillo siento el roce de una nota en la nuca. No vuelvo la cara. Sigo, recojo, cierro. Me repito en silencio que los muertos no regresan. Pero hay tumbas que respiran. Y cada aliento, si le abres un camino, aprende tu nombre en 2 notas. Fiebre bajo mármol. No me llamo como dicen en la nómina. A los que hacemos exhumaciones nos conocen por apodos que se pegan como el polvo a los zapatos. En 2011, en un panteón de un pueblo minero de Guanajuato, me tocó cubrir el turno nocturno porque el velador se enfermó del pecho. Era temporada de lluvias, el terreno respiraba humedad y cal, y las cruces de hierro sudaban óxido como si fueran animales cansados. A esa hora no hay música de banda ni rezos, solo el ruido fino de los insectos y el goteo, un goteo que parece reloj. Mi trabajo era sencillo, revisar que los nichos recién sellados no lloraran agua por las juntas, apuntar en una libreta el estado de las lápidas antiguas y asegurarme de que los perros no levantaran bolsas de ofrendas. Llevaba una pala corta, una varilla para tantear tierra blanda, cinta de albañil y un bote con cal por si había que espolvorear alguna filtración. También una lámpara amarilla de mano, de esas que calientan más que alumbran. La prendí frente a la capilla chica del fondo y el cono de luz abrió una franja de polvo en la que flotaban motas como ceniza. Cerca del muro norte había una sección de tumbas con mármol blanco, nombres de familias que habían tenido dinero en tiempos de mina. Me detuve en una que no estaba en mi ruta. No era nueva ni vieja, pero las flores de plástico estaban limpias y sin polvo. El mármol tenía una mancha, una sombra ovalada que se repetía en el mismo lugar en cada losa de la hilera, como si el sol pegara siempre a esa hora. Solo que era de noche. Cuando apoyé la palma en esa lápida, sentí el calor. No tibio. Calor de comal apagado hace minutos. Retiré la mano por reflejo. Me dije que el mármol guarda temperatura, que quizá en el día había pegado el sol con ganas y la piedra seguía devolviendo calor. Pero en ese mismo instante sopló un aire húmedo, frío, que me caló la camisa y me erizó el cuello. La losa seguía caliente. Volví a apoyar la mano, por tosudez, y empujé más fuerte. Parecía respirar. No quise apuntarlo. Nadie quiere quedar como supersticioso en la libreta que revisa la administración. Caminé un poco con la lámpara baja, fingiendo medir juntas, hasta llegar a la llave que alimenta la toma de agua del panteón. La abrí para escuchar un ruido distinto al de mis pasos. En lugar del chorro normal, salió primero un bufido y luego un hilo oscuro, como té de tabaco. Cerré. Me limpié la mano con calorías. Entonces la tierra, muy cerca, tronó apenas, un crujido leve de porcelana. Regresé a la lápida caliente. El mármol no mostraba grietas, pero el calor había subido. Acerqué la varilla a la junta. La cal, al caer, no se quedó blanca. Se puso amarillenta. Había visto eso solo cuando se destapan bóvedas viejas, gases que pintan la cal, un aviso de que adentro la descomposición trabaja como horno. Pero esa tumba no tenía la etiqueta roja que marcaba reciente. El registro, según mi libreta, decía 1999. 12 años.
Para ese tiempo, adentro ya no cocina nada. La corrupción no huele igual siempre. Esa noche olía a metal, a moneda hundida en agua. Una camioneta pasó por la calle de afuera y las luces rebotaron en los nichos. Todo quedó otra vez oscuro y yo, con la mano terca en la piedra caliente, sentí un latido. No sé cómo otra palabra decirle, latido. Distinto al mío. Más lento, pesado, como si el panteón entero tuviera corazón. Dejé la lámpara en el suelo, recogí el marro que estaba recargado en la pared de la capilla y le di 2 golpes suaves a la orilla del mármol, apenas para escuchar el sonido que devuelve una pieza sana. Sonó hueco en un punto, lleno en otro. En el hueco, la palma ardía. Pegué la oreja. Adentro, muy abajo, algo se arrastraba con paciencia, como arena en un reloj. No era un animal. No sonaba a uñas. Sonaba a peso que se desplaza sin prisa, a alguien acomodándose para dormir del otro lado del mundo. No debería haber hecho lo que hice, pero el trabajo te enseña a distinguir un peligro real de un cuento. Si hay presión, la losa puede quebrar y levantarse como tapa de olla. Eso ha lastimado a más de uno. Con cinta marqué una X y me fui a buscar la barreta larga para hacer un agujero de respiración, nada más, por seguridad. Volví. Coloqué la punta de la barreta en la junta superior, cargué la espalda y empujé. Entró 1 centímetro. Un aire caliente me lamió la muñeca. No era el olor de siempre. Tenía un dejo dulce, como de pan viejo. La lámpara, de pronto, bajó de intensidad y zumbó, como cuando la carga no alcanza. Me quedé en cuclillas, midiendo la exhalación que salía del hueco. Cada cierto tiempo se apagaba, quedaba en silencio total, y luego volvía, como si adentro un fuelle desconocido comprimiera y soltara. Al tercer ciclo, la piedra vibró apenas. La fisura que yo mismo había ayudado a nacer se corrió un poco, una línea blanca cruzó el nombre del difunto y llegó hasta el borde. El calor se hizo insoportable. Mis ojos lloraron solos. Eché cal como si fuera sal en la lumbre. La cal se pegó y chisporroteó sin ruido, una espuma pálida que se hundió. Me levanté con torpeza, la rodilla me tronó, di un paso atrás y choqué con otra lápida. Esa también estaba tibia, pero no ardía. El cielo, que había venido negro, se abrió en una nube pálida que dejó ver un pedazo de luna. El panteón tomó relieve. Las sombras dejaron bordes. Todo lo inmóvil se acomodó milimétricamente. El silencio cambió de textura. Fue entonces cuando el mármol se quebró. No con explosión, sino con un sonido seco, como cuando parte una tabla húmeda. La rajadura abrió la tapa un dedo. Un aliento más caliente que el de una cocina salió y me pegó en la cara. No había humo. No había llamas. Solo ese aliento y un golpecito breve del otro lado, como si adentro, con un dedo, alguien tanteara la grieta. Me vi desde fuera, un hombre solo a las 3 de la mañana, con una lámpara que se muere, escuchando a la tierra respirar. No corrí. Me alejé despacio hasta la capilla y tomé el cubo de agua bendita que usan las familias en los rosarios y un ramito seco de pirul que alguien dejó. Mojé el pirul y lo pasé por encima de la fisura sin rezar, sin decir nada, a mi modo. La piedra se enfrió 1 grado. Lo sentí. El latido, si lo llamo así, se volvió más espaciado. Pero en la junta, en lo oscuro, quedaron impresas 4 líneas curvas, no rayas, no arañazos bruscos, sino marcas como de quien apoyó la yema de los dedos buscando salida. Amaneció sin que yo lo notara. Los pájaros llegaron con brusquedad y el ruido de la ciudad entró por la reja como agua. La lámpara, ya inútil, quedó apoyada en la cruz más cercana. Fui a la administración antes de que abrieran. Pedí el libro de 1999. El nombre de esa tumba era de un minero que se había ido en un derrumbe y al que pudieron sacar en pedazos. La familia insistió en tumba de mármol, misa, banda. A los 7 años no quisieron exhumar, pagaron por renovar. Nadie había abierto desde entonces. Volví con el encargado. Caminamos hasta la hilera. Él venía con su café y la autoridad de quien firma. Vio la línea de la grieta, el parche de cal, el pirul mojado. Me preguntó sin palabras.
Le conté solo lo que no me metiera en líos: presión, posible filtración de gas, necesidad de sellar. Dijo que mandarían albañil y que, por protocolo, yo debía quedarme hasta que ellos llegaran. Asentí. Mientras, con el dedo, toqué la marca en la junta. No era grasa ni barro. Era lisa y hundida, como si el mármol, por un instante, hubiera sido carne. Los albañiles llegaron una hora después. Uno de ellos, joven, se inclinó al nivel de la fisura y olió. Se rió sin burlarse y dijo que a veces pasa, que el calor se guarda, que el drenaje subterráneo cruza, que el mármol es caprichoso. Mezclaron mortero. Antes de aplicar, limpiaron la línea con una espátula plana. La espátula tropezó con algo en la juntura y sacó una cosa pequeña, endurecida, curva, que parecía uña pero no era, tal vez un trozo de raíz. La dejó a un lado, sobre la tierra húmeda. El sol la tocó y olió a pelo quemado. Nadie dijo nada. Taparon. Alisaron. Cruzaron la 10ª con una línea nueva de cemento. Me fui a lavar las manos a la llave. El agua esta vez salió clara. Me eché en el rostro. Al levantar la mirada, vi, del otro lado del panteón, a una mujer muy mayor dejando flores en una tumba distinta. Tenía el cabello recogido con un broche de mariposa. Caminaba con un bastón de madera oscuro. Me acerqué por cortesía. Puso las flores, acomodó una foto vieja en un vaso y tocó con la palma la losa. Cerró los ojos. Los abrió. Me miró. No dijo nada. Su mano se quedó quieta. Entonces sonrió poquito, una curva mínima, y se fue. Al pasar a mi lado olía a anís y a humedad. Pensé que hay cosas que cada quien aprende a su manera, a preguntar con la piel, a reconocer cuando una piedra está viva. Desde esa noche, cuando me toca vigilancia, paso por esa hilera con la lámpara apagada. Toco una u otra lápida con los dedos fríos. Algunas están heladas aunque el día haya sido bravo, otras guardan un calor que no presta su razón. No he vuelto a abrir una por mi cuenta. No quiero ver qué forma tiene un aliento que sube desde abajo y se queda pegado en el mármol. En mi libreta ya no escribo fisura ni humedad. Escribo fiebre. El que lea creerá que es broma. A mí me basta saber dónde tiembla la piedra y dónde late el suelo. Y cuando, de madrugada, el panteón entero vuelve a tomar aire, sé que tengo que quedarme quieto hasta que exhale, porque no se interrumpe a quien despierta con hambre bajo el mármol. Silbo bajo tierra. Tenía 22 años cuando entré a trabajar de velador en el Panteón Municipal de San Mateo Texcalco, en 2002. No era un trabajo que uno sueñe de niño, pero pagaba puntual y, en el silencio de la madrugada, uno aprendía a escuchar cosas que en el día pasan desapercibidas: los árboles respirando, la cal aflojándose con el sereno, el metal de las cruces soltando un quejido leve cuando se enfría. También escuché historias. La más repetida era la del silbo que no se debe seguir. Me la dejó bien marcada Hilario, el sepulturero viejo que me enseñó a medir fosas con el metro de albañil y a picar tierra sin reventar lajas. Murió en junio, deshidratado y con el pecho apretado por una tos que no perdonó. Al mes, el panteón siguió su rutina: rezos, cal, flores marchitas, perros husmeando. Mi turno empezaba a las 10 de la noche. Daba rondines con una lámpara de baterías pesadas que parecía más un tubo de plomo que una linterna. Caminaba la línea del muro oriente, donde las criptas familiares formaban una pared desigual de mármol y cantera. La mayoría tenían candados nuevos. Otras, chapa vieja y una soga a manera de cierre. En las noches limpias se oía la carretera y el freno de aire de los camiones, pero cuando el viento venía del sur solo quedaba el ulular de los eucaliptos y el rumor de los insectos. La primera vez que lo escuché pensé que era mi cabeza buscando compañía. Un silbido corto, de 3 notas, como esas que usan los albañiles para llamarse. Seco, sin vibrato, como si lo hicieran por los dientes. Se coló entre los nichos. Se detuvo. Volvió. No era el viento. Tampoco un pájaro. A esas horas los pocos que quedan duermen encorvados.
Pegué la lámpara al pecho, apagué un segundo para afinar el oído. Otra vez, 3 notas y un remate más bajo, idéntico al que Hilario hacía cuando encontraba una piedra plana para sentarse en la sombra. Me costó tragar saliva. Me sentí ridículo por la simple asociación, pero el cuerpo entiende cosas antes que uno. Seguí el procedimiento. En lugar de acercarme a la zona, di vuelta por el pasillo central, conté pasos, respiré en 4 tiempos. Cuando uno se acostumbra al panteón aprende también a leer el suelo. Hay puntos que vencen, bolsas de aire, humedad que ablanda la tierra. Si pisas mal te hundes hasta el tobillo y regresas con olor a pozo. Esa noche, el silbo me jaló hacia la sección vieja, donde los sepulcros son de cal viva y ladrillo rojo, con placas de zinc escritas a mano. El aire ahí siempre es más frío, no por fantasmas, sino por la sombra que guardan los cipreses altos. Aún así, el cuerpo me marcaba un calorcito distinto, una incomodidad en la nuca, como si alguien se hubiera parado demasiado cerca. En la esquina norte hay un osario común. Lo abren cuando las familias ya no pagan. Sacan restos, los meten en costales de manta y los acomodan adentro como si fuera biblioteca de huesos. Ahí trabajó Hilario por años, limpiando, contando, anotando nombres en una libreta de cuadrícula. Yo había visto esa libreta. Tenía su letra apretada, con los números de lotes y fechas de exhumación. El silbo salió precisamente de esa dirección. 3 notas. Pausa. Otra vez, con la misma paciencia de quien llama a un perro sin ganas de que lo escuchen. Me detuve frente al portón del osario. La cadena estaba puesta. La cerradura, oxidada, con el número 27 grabado a buril. No había razón para que alguien estuviera adentro. La lámpara barrió el piso de cemento. Polvo, colillas viejas, una flor de plástico boca abajo, una cucharita doblada que alguien dejó pegada a la cera seca de una veladora. El sonido, de pronto, más claro. No venía de lejos. Venía de abajo. De la rejilla de desagüe que corre pegada al muro. Me agaché por inercia y el aliento me salió como si hiciera frío en pleno junio. Ahí estaba, 3 notas exactas, con un pequeño chasquido al final, tal cual el silbido de Hilario cuando me pedía que le alcanzara la pala. Recordé lo que decía: si escuchas silbar, no contestes y no te acerques. Vete, aunque te llamen por tu nombre. No se refería a ladrones. En el panteón, el peligro casi nunca tiene manos. Tiene huecos, gases, techos gastados por dentro. Lo supe después, pero esa noche me ganó la curiosidad tonta que alimenta las tragedias. La rejilla estaba cubierta de tierra seca, con los dedos dejé un claro. Salió un golpe de olor a agua estancada con cal y a metal viejo. Asomé la lámpara y bajé la cabeza unos centímetros. Alcancé a ver la curvatura de un tubo y, sobre él, un pedacito de tela. Algo colgaba entre la rejilla y el canal. Un trozo de camisa, pensé. Toqué con el mango de la lámpara y el silbo se repitió justo en mi oreja, como si alguien hubiera soplado desde el otro lado del cemento. Me levanté de golpe. La frente pegó con la esquinita del portón y la vista se me nubló. Había sangre. Un hilo cálido me bajó por la ceja. El panteón se me hizo más grande de lo que ya era. Di un paso atrás y el piso cedió. No completamente, pero lo suficiente para hundirme hasta el tobillo izquierdo. La bota quedó atrapada en un barro espeso con olor a huevo podrido. Me solté de un jalón y caí sentado contra una tumba baja, de esas hechas con ladrillo y enjarre. La lámpara rodó y se fue a meter bajo un banco de piedra. La aprehensión se me volvió torpeza. Si el suelo estaba venciendo, había agua o hueco debajo. Si había hueco, podía colapsar. Si colapsaba, nadie me oiría. El silbo volvió, ahora más lejos, como si subiera por un tubo o se metiera por paredes. 3 notas, respuesta corta, 3 notas, igual que antes. Pero ya no sonaba a llamado. Sonaba a insistencia. A prisa. Me puse de pie con cuidado. Resbalé, clavé los dedos en la juntura de 2 lajas, sentí la humedad que se guarda entre capa y capa. Respiré hondo. En el panteón, aprender a respirar es sobrevivir.
Le di la vuelta al osario bordeando por la zona de mausoleos viejos. Ahí los techos se ven enteros, pero por dentro están comidos por filtración. El cálculo se hace mirando el trazo de la cal. Si el borde blanquea en figura de mapa, no te pares. Las tumbas hablan con manchas. Yo ya las entendía un poco. Evité el centro de un cuadrado ceniciento y me apoyé en una cruz de hierro soldada a una base de concreto. El metal estaba frío como pared de aljibe. Hilario me había contado de un hueco antiguo, tapado con tablas, que servía de respiradero para cuando el osario se llenaba de gases. Decía que si no sangraban el aire, podía inflarse todo y reventar una pared. Eso a nosotros nos parecía exageración, pero esa noche empecé a creer. El silbo parecía salir de la tierra misma, como si fuera el aire que se colaba por un tubo largo. Seguía el patrón de 3 notas, casi mecánico, y de pronto, una variación, 2 notas muy cortas, como el inicio de una alerta. Recordé que Hilario la hacía cuando encontraba su metro perdido. Me sentí enfermo de nostalgia y de miedo. El equilibrio que uno guarda entre la razón y lo otro se me cargó a un lado. Decidí hacer lo que él hubiera hecho, probar el terreno con la pala antes de poner el peso. Caminé a la bodega a buscarla. No quise entrar. El pestillo por dentro estaba corrido, y yo no lo había dejado así. El panteón te enseña a notar lo pequeño. Llamé a mi memoria del movimiento de la tarde. Cerré, puse candado, dejé la carretilla junto a la puerta. La carretilla ya no estaba. No escuché pasos ni ruedas. Solo el silbo, ahora detrás de la bodega, rumbo a la fosa común de los indigentes. Sentí una mano helada en la espalda, no de fantasmas, sino del aire que bajó golpeado del cerro. Me hervían las sienes. Quise irme, pero me dolía la idea de dejar el lugar con el osario respirando. Di un rodeo. Pasé por el muro poniente, donde la tierra siempre se agrieta por el árbol grande que abre raíces. Ahí, a la mitad del pasillo, vi las tablas viejas que Hilario había descrito alguna vez. Atenazadas con clavos oxidados, cubiertas por una capa de cal hecha polvo. Y al centro, un agujero de 5 centímetros, negro como el fondo de una botella. El silbo salía de ahí. No era un canto ni un arrullo. Era aire empujado por la presión desde las entrañas. Hilario tenía razón. Si eso se tapaba, revienta. Me arrodillé sin pensarlo. Con el mango de la lámpara despejé cal y telarañas, dejé libre el respiradero. Al hacerlo, la presión cambió. Un golpe sordo se escuchó al otro lado, como cuando una puerta, por fin, cede. La carretilla apareció de la nada en mi campo de visión, rodando sola por una pendiente mínima. Venía desde la bodega, se encaminó directo hacia mí. Alcancé a detenerla. No había nadie empujándola. Sin embargo, las llantas arrastraban una huella limpia en el polvo, como si alguien invisible la llevara. Se detuvo justo a un lado del respiradero y me quedó claro, con el tipo de claridad que no se explica, que tenía que ponerle peso encima. Agarré 2 piedras de las que adornan tumbas pobres y las eché a la pala. Coloqué la carretilla sobre el agujero para que no entrara basura. Entonces pasó. El suelo en la esquina del osario se hundió con un sonido de cartón mojado. No colapsó del todo, pero una grieta se abrió desde el respiradero hasta la rejilla. Por esa grieta salió un aliento caliente, espeso, con olor a azúcar fermentada. La lámpara parpadeó. Escuché detrás de mí, clarito, el chasquido de lengua que hacía Hilario antes de silbar, ese que parecía un TSK breve. No volteé. No me atreví. Solo dije su nombre, bajito, sin esperarlo. El aire cambió de nuevo. El silbo se fue apagando como cuando soplas una vela y queda la brasa anaranjada por un segundo. Silencio. Ni insectos. Ni carretera. Nada. Me quedé ahí, sentado en la base de una cruz, hasta que el primer pájaro dio el primer grito. Con la luz pálida, vi la grieta con claridad. No era caprichosa. Salía desde abajo, como si algo hubiera querido abrirse camino. Acomodé mejor la carretilla, avisé al administrador en cuanto abrió, y llegaron con tabiques, mezcla y 2 albañiles. No conté nada del silbo.
Hablé de presión, de gases, de respiraderos olvidados. Asentaron con cabeza de maestro. Hilario no apareció en la plática. Volví de noche con cinta y lámpara nueva. Hice mi rondín. El panteón, otra vez, como siempre, flores marchitas, cruces que tiemblan con el aire, perros que no ladran. A veces, cuando el viento baja del cerro, todavía creo escuchar 3 notas perdidas entre los nichos. No las sigo. No contesto. Me detengo y reviso el suelo, palpo la cal, busco la mancha en los bordes, dejo libre cualquier respiradero que encuentre. No sé si el silbo viene de debajo de la tierra o de la memoria que no quiere quedarse callada. Sé que esa noche alguien, o algo, me advirtió justo antes de que el suelo terminara de ceder. Si era Hilario o era solo el panteón aprendiendo a hablar a través de mí, no me importa. Lo único que me queda claro es que en un cementerio lo más peligroso nunca es lo que ves. Es lo que respiras sin que te des cuenta. Y si alguna vez escuchas un silbo con chasquido de lengua y 3 notas, no seas valiente ni curioso. Haz lo que yo hago, detente, abre camino al aire, y vete en silencio. Porque algunas cosas siguen trabajando después de muertas y, a veces, te salvan a su modo.